Damos una bienvenida nuevamente a todos y en esta ocasión vamos a estar meditando en el Salmo 65. Vamos a leer 13 versículos que el Salmo 65 tiene. Y dice entonces la escritura, Salmo 65, del 1 hasta el versículo 13, al músico principal, salmo, cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú el que afirma los montes con tu poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temerán de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas en gran manera. La enriqueces con el río de Dios. Llenas de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvia. Bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y con tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí tenemos el Salmo 65 y el versículo 11, donde nos dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Y vamos a estar pensando en esta ocasión en el Salmo 65, versículo 1 hasta el versículo 13, donde vamos a considerar bendiciones de Dios en el año. En otras palabras, las bendiciones que Dios nos otorga a lo largo del año para bien y para bendición de cada uno de nosotros. Y como ya sabemos, el año está prácticamente ya terminado, ya está completamente consumido. Y quizás para algunos hay palabras de gratitud, hay palabras de alabanzas, quizás para otros no mucho, pero es interesante que el salmista en el Salmo 65 y versículo 1 nos está hablando acerca de bendiciones de Dios en el año. Y allí lo tenemos, tú coronas el año con tus bienes. Y vamos a mirar en este Salmo número 65, 8 de esas bendiciones que Dios trae durante el año para nosotros. Y es interesante que el salmista empieza en el Salmo 65 y versículo 1 hablando acerca de la alabanza que se le debe dar a Dios por lo que Él trae para nosotros durante el año. Y aquí tenemos que debemos de tener gratitud a Dios por lo recibido durante el año. Y el versículo 1 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos.
Los votos era algo que se daba a Dios por algo recibido de parte de Él. Eso es un voto. Es algo que alguien daba a Dios por lo que había recibido de parte de Dios. Y por ende el salmista está diciendo, tuya es la alabanza. Y aquí es la alabanza que el pueblo estaba otorgando, estaba dando a Dios por lo que Dios había traído durante el año para con ellos. Y es también una exhortación para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, en nuestros días también, de que podamos acercarnos en alabanza a Dios, al considerar, al hacer un balance, un análisis de todo lo que hemos recibido durante el año de parte de Dios. Y hay unos versículos donde encontramos el asunto de el voto, que ya dijimos que es algo que se le daba a Dios por algo que se recibía de él. Y en primer lugar vamos a mirar a Jacob, Génesis 28, versículo 20, 21 y 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos que el voto era algo que se ofrecía, que se otorgaba a Dios por algo que se recibía de parte de él. Y en este caso, Jacob estaba diciendo, si le llevare y le devolviere otra vez con el bien, pues de todo lo que, de lo que él iba a ganar, iba a apartar el diezmo para Dios. Tenemos también otro ejemplo en Jueces 11, 30, 31 y 32. Y dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Versículo 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y allí lo tenemos en versículo 31, la última parte, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Entonces, el voto era algo que se ofrecía, que se daba a Dios por algo recibido de parte de él. Y quizás en nuestra vida, en aspecto personal de nuestra vida durante este año, de quizás dificultades por las situaciones que se han presentado, hemos podido ver la misericordia de Dios otorgándonos el bien para nosotros. Entonces es algo en lo cual debemos de considerar y de esa misma manera llegar a Dios en alabanza, en acción de gracia y en gratitud para con Él. Vamos a entrar al tema, a considerar entonces esas bendiciones por las cuales usted y yo debemos de otorgarle alabanza a nuestro Dios. Y una de esas bendiciones que hemos recibido durante el año son las oraciones oídas por Dios. Es una de las bendiciones que el salmista puede ver, que Dios ha otorgado durante el año. Versículo 11, tú coronas el año con tu bien. Y aquí tenemos entonces que esa es la primera de las bendiciones que el salmista está resaltando aquí, las oraciones oídas por Dios. Versículo 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y es verdad que durante este año muchas de nuestras oraciones han sido escuchadas, han sido atendidas por Dios. Y es algo por lo cual debemos de agradecer al Señor por esas oraciones que le hemos hecho y el Señor las ha contestado.
El Salmo 66, 19 dice, más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y el Salmo 66, 20, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esa es una de las cosas que el Señor ha traído como bendición a la vida de nosotros. Y son las oraciones atendidas y escuchadas de parte de Dios. Otra de las bendiciones que el salmista puede enumerar, puede darse cuenta que también ha recibido durante el año, son nuestros pecados perdonados, nuestros pecados perdonados. Y aquí el salmista en versículo 3 del Salmo 65, las iniquidades prevalecen contra mí. Y es verdad que el pecado es algo que está en la vida de nosotros. El escritor dijo que ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y que no peque. El pecado es algo que está en la vida de nosotros, presente las 24 horas del día, durante todo el año. Y eso es algo que lo podemos experimentar en nuestras experiencias personales. Y dice aquí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y es interesante que esa palabra perdonarás tiene la idea de expiación. Esa palabra que tenemos allí, perdonarás, se traduce como expiación y aparece 3 veces en los salmos, Salmo 78, 38 y 79, 9, y aquí en el Salmo 65, 3, aparece 3 veces esa palabra con ese mismo sentido de expiación. Y es interesante que significa cubrir el pecado y sus efectos. Y aquí el salmista está pensando en ese ritual que el judío, que el israelita hacía cada año o en cada situación cuando se daba cuenta del pecado. Había una víctima, había una oportunidad para que ese pecado fuera expiado. Y es interesante que una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como seres humanos es el fracaso frente al pecado. Y no hay nadie que pueda alzar su mano y decir que no ha pecado, que no ha fallado, que no ha fracasado durante el año. Pero aquí el salmista está colocando esto como una bendición de Dios en la vida de nosotros, nuestros pecados perdonados, nuestros pecados completamente olvidados de parte de Dios, y es algo que el salmista lo ve como bendición de parte de Dios. El Salmo 79, 9 dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y allí está un sacrificio 24 horas al día disponible. Y es el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario para acudir las 24 horas del día y beneficiarnos de ese sacrificio y encontrar el perdón para nuestros fracasos. Y aquí tenemos entonces que el salmista está colocando esto como bendición que recibimos de parte de Dios. En tercer lugar, Salmo 65 y versículo 4, tenemos que el salmista también resalta otra de las bendiciones que tenemos, que hemos recibido durante el año también, y es por ser parte del pueblo de Dios. Es una bendición, aunque de pronto en nuestra ligereza, en nuestra vida diaria no lo veamos así, pero el ser parte del pueblo de Dios, el ser parte de la grey de Dios, es parte de la bendición de Dios que recibimos durante el año. Y dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. La palabra bienaventurado quiere decir felicísimo o felicidad. Y aquí está hablando acerca de una felicidad
continua en la vida de un individuo. Dice, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Tremendo privilegio, tremenda bendición el ser parte del pueblo de Dios. Y aquí vemos donde está hablando acerca, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa y de tu templo. Los resultados que recibimos por ser parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 1:3 y Efesios 1:4 hace énfasis acerca de esta bendición tan tremenda que tenemos al ser parte del pueblo de Dios. Y dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y allí está resaltada la palabra, según nos escogió en el tremendo privilegio al que nosotros tenemos, el que él nos haya escogido para ser parte de su pueblo. Es una de las bendiciones. Primera de Pedro 2:9 y 2:10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el versículo 10, porque vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Eso hace parte de la bendición que recibimos en el año de parte del el ser parte de su pueblo. Y tenemos en cuarto lugar la otra bendición que el salmista resalta aquí. Y la tenemos en versículo 5 de el Salmo 65. Y aquí tenemos que otra de las bendiciones que el salmista resalta por los beneficios recibidos a diario. Es otra de las bendiciones que el salmista puede ver que hemos recibido durante el año, durante esos 366 días del año. Y dice, con tremendas cosas responderás tú en justicia. Y es verdad que quizás nos hemos encontrado frente a situaciones de injusticia, quizás de intolerancia durante el año, pero es una verdad, es una realidad que Dios ha obrado en favor de nosotros en justicia. Y aquí tenemos que esa es una de las bendiciones del Señor. Quizás usted ha experimentado momentos en que sus derechos han sido pisoteados, han sido pasados por alto. Y quizás que su reputación quizás también ha sido puesta en tela de juicio. Pero es interesante que dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, porque Él es un Dios justo y va a pagar a cada uno según sus obras. Es una de las cosas que el salmista resalta como bendición recibida también de parte de Dios. Y quizás durante todo este año hemos recibido eso, la justicia de Dios obrando en favor en aquellas cosas donde quizás hemos recibido injusticias, donde quizás hemos sido calumniados, difamados injustamente. Y el Salmo 66 y versículo 3 dice, decía Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Y está hablando acerca de lo mismo que tenemos allá en el Salmo 65, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, porque Dios va a obrar en justicia en favor de nosotros. En quinto lugar tenemos entonces otra de las bendiciones que el salmista puede enumerar, y la tenemos en versículo 6. Dice, tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Y la quinta bendición que el salmista identifica, que nos muestra acá, es por sostener el orden en la creación. Es otra de las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Y es verdad que a veces la filosofía nos hace creer que
el universo funciona por algo mágico. Pero es interesante que la Biblia nos dice completamente lo contrario, que hay alguien detrás sosteniéndolo, hay alguien detrás cuidándolo. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. Hay alguien que es el Dios todopoderoso, el que está en control de cada circunstancia y de cada situación que pasa en nuestro universo, que pasa en nuestro planeta. Es verdad que a veces las circunstancias difíciles de nuestra vida nos hacen creer que Dios ha perdido el control de la situación, pero es interesante que aquí encontramos tres cosas que Dios hace en favor de su creación. Dice, el que afirma los montes con su poder, el que sosiega el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas. Pero hay algo más aquí, y el alboroto de las naciones. Y es verdad que hay vientos de conflictos bélicos a nivel global, pero es interesante que es verdad que es Dios el que nos ha guardado y ha disipado estos vientos quizás de guerra que se han ventilado a lo largo de la humanidad. Y dice el alboroto de las naciones. Lamentablemente, el hombre por su pecado no puede vivir en paz consigo mismo y no puede vivir en paz con su entorno social que le rodea. Y es interesante que podemos ver que Dios está en control completamente de su creación. Y eso es una de las bendiciones que recibimos durante el año. Y quizás usted y yo podemos estar en nuestras casas disfrutando de tranquilidad, de sosiego, porque hay alguien que es todopoderoso, cuidando y sosteniendo esta creación que lamentablemente por el pecado ha llegado a experimentar todas estas situaciones. El Salmo 119 y versículo 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmas la tierra y subsiste. Aquí este salmo nos está hablando que no solamente nuestra generación está experimentando el cuidado de Dios, sino las generaciones que han pasado pudieron experimentar el cuidado de Dios. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí hay alguien que está sustentando, hay alguien que está en control, y es el Dios todopoderoso, y eso hace parte de la bendición de Dios que recibimos durante el año. Pasamos a la bendición número 6 que el salmista resalta aquí, y esa bendición es cada día que nos da. Cada día que usted y yo podemos vivir hace parte de la bendición de Dios. 366 días del año en las cuales usted y yo estamos recibiendo y viendo la bendición de Dios que a veces pasamos por alto. Y allí lo dice, versículo 8, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Y eso también lo confirma el Salmo 19, versículo 2 hasta el versículo 6, donde habla acerca de la voz de Dios hablándonos en el día y también hablándonos durante la noche, a nuestros oídos de sus bendiciones para nosotros. Tenemos en el punto número 7 otra de las bendiciones que el salmista está resaltando que recibimos durante el año de parte de Dios, y es la lluvia que nos da. Esa lluvia que a veces a usted y a mí nos molesta,
porque tenemos que reconocerlo así, que en nuestra insensatez, en nuestro pecado, en nuestra ignorancia, muchas veces estamos criticando cuando llueve porque afecta algunas de nuestras actividades que vamos a desarrollar. Pero eso en que nosotros muchas veces murmuramos, criticamos, hace parte de la bendición de Dios que recibimos durante el año. Y aquí tenemos entonces el versículo 9. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de agua. Preparan el grano de ellos cuando así la disponen. Versículo 10. Haces que se empapen sus surcos y haces descender sus canales, la ablandas con lluvia y bendices sus renuevos. Cuando usted y yo vemos caer el agua, ojalá que podamos llegar a Dios con agradecimiento porque estamos recibiendo parte de sus bendiciones que Él da durante el año. La lluvia, aunque muchas veces puede afectar nuestras actividades, hace parte de la bendición de Dios. Y allí lo está diciendo el versículo 9 y el versículo 10. Dice, con el río de Dios lleno de agua. Y dice la última parte del versículo 10, la ablandas con lluvia y bendices sus renuevos. El Salmo 147, versículo 8, dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Es verdad que a veces los hombres en su ignorancia, en su insensatez, están dándole lugar a otras deidades que producen la lluvia y le quitan el lugar a Dios, que es el que realmente la da. Y dice, el que prepara la lluvia para la tierra, no hay otro. No hay otro aparte de él, que es el que trae la lluvia sobre la tierra. Y aquí lo está diciendo el salmista. Y el versículo 9 dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman a Él. La lluvia es el medio por el cual la tierra produce. La lluvia es el medio por el cual Dios trae el sustento a nosotros. Cuando la lluvia cae, es como si cayera el maná. Como en aquel tiempo cuando Israel estaba caminando por el desierto, el maná llegaba hasta ellos. Y así es la lluvia. La lluvia es una especie de maná que cae para traernos alimento. Hechos 14, 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aquí tenemos entonces que el apóstol Pablo estaba dando testimonio a estos atenienses y que estaban dando tributo a ídolos y que estaban dando quizás el lugar de la lluvia a sus dioses, y les estaba diciendo que es el Dios creador del cielo y de la tierra el que da estas cosas. Y tenemos la última de las bendiciones que el salmista enumera, que el salmista recalca. Y aquí lo tenemos entonces en el versículo 13. Y esa bendición que recibimos durante el año es el fruto que produce la tierra. Y el salmista lo ve como parte de la bendición de Dios que nosotros recibimos durante el año. Se viste de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún canta. Y está hablando acerca de lo que la tierra produce. Y es interesante que dice, y los valles se cubren de grano. Es impresionante ver en esos valles, esos grandes cultivos de maíz, esos grandes cultivos de sorgo o de otros granos que se producen. Y aquí el salmista está contemplando, está mirando esto.
y lo está viendo como parte de la bendición de Dios. Y en Zacarías 9:17 dice, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegra a los jóvenes y el vino a las doncellas. El profeta está hablando acerca de cuánta es la bondad de Dios para nosotros, otorgándonos el fruto, que es el sustento de nuestras vidas. Y usted y yo lo hemos podido recibir, lo hemos podido ver durante todo este año que ya está prácticamente terminando. Que el Señor pues nos ayude y que podamos pues pensar en lo que el salmista al comienzo de este Salmo 65 nos está diciendo aquí. Tuya es la alabanza en Sión. Oh Dios, a ti se pagarán los votos. Ya dijimos que el voto es algo que alguien daba a Dios por algo recibido de parte de Él. Y tú y yo hemos recibido beneficios durante este año. Quizás la vida es algo en lo cual podemos pensar como beneficio, la salud, el sustento, la familia y otras cosas que quizás faltaría el tiempo para enumerar. Y aquí el salmista está diciendo, tuya es la alabanza. Solamente a Él le corresponde la gloria, le corresponde la alabanza, porque Él es el que trae bendiciones a nuestra vida durante el año. No es nadie más, solamente Dios. Y que podamos pensar en este salmo y que este salmo pueda estar presente en nuestras vidas durante estos próximos 366 días del nuevo año que estamos ya para recibir. Que el Señor en su gracia y en su misericordia pues pueda otorgar en este nuevo año bendiciones y pueda otorgar gracia para nuestros corazones y también gratitud para nuestros corazones para con Él.